Hola Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, bien contento, la verdad que disfrutando de tu compañía y bueno, esperemos que podamos brindarle una linda charla a tus seguidores. Vos sabés que se comenta mucho acá lo de Palermo, ¿no? Que falta todavía una firma, creo, pero ya estaría aprobado para que puedan volver las carreras a Palermo. Pero no se sabe San Isidro, como vos sos el jefe de prensa de San Isidro, decidí llamarte para que nos cuentes cómo está la situación, tienen alguna fecha aproximada, el permiso para ustedes cuándo será, ¿qué calculan ustedes? Bueno, sí, la verdad que los tiempos de San Isidro vienen un poco atrás de los tiempos de Palermo, ¿no? Por cuestiones obvias. La realidad dentro del territorio de la ciudad de Buenos Aires es muy distinta a lo que ocurre en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Estaría al caer la firma que habilitaría el hipódromo argentino para comenzar a competir, por ende Palermo podría tener carreras antes del fin de mes y siguiendo con la evolución y las aperturas de distintas actividades, como se va logrando en la ciudad de Buenos Aires, la esperanza en San Isidro es que en el mes de septiembre estemos corriendo también, porque realmente San Isidro, desde el punto de vista de infraestructura, está muy preparado también y ha hecho un trabajo siguiendo los protocolos que implican operar o desarrollarse en medio de esta pandemia y bueno, también estamos esperando que nos den el ok, nos den luz verde para poder empezar a competir lo antes posible. Pablo, y se ha hablado algo por Palermo, por ejemplo, se ha visto, ya que hay algunos, no sé si sponsor o inversores, yo diría que inversores que van a propiciar la vuelta de la actividad rápidamente con el pago de los premios o poniendo para los premios, digamos, el costo mínimo que hay que tener para abrir un hipódromo. ¿Cómo sería en el caso de ustedes? ¿Tenés alguna información de parte de los dirigentes de San Isidro cómo van a encarar este tema? Sí, básicamente en el hipódromo se estuvo charlando con las distintas entidades y los distintos sectores de la actividad para primero empezar a correr y empezar a correr con las herramientas disponibles para poder generar la mayor captación de apuestas posible. Porque sabemos que en una primera instancia no va a ser posible, no va a ser factible que la gente concurra al escenario, en este caso al hipódromo. Pero sí tenemos la posibilidad de captar apuestas a través de la venta telefónica, a través de juego online, a través de las agencias de lotería que ya están operando incluso dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires y dentro de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Y obviamente uno de los temas en los que se está conversando también es en los premios, porque está ya recontra aclarado y hablado con las partes interesadas, que en este caso son los criadores, los propietarios y los demás actores de la actividad, que se va a empezar a correr tal vez por bolsa de premios un poco menores, pero que tengan justamente los actores de la industria la garantía de que van a cobrar en tiempo y forma, porque obviamente el premio y la bolsa de premio por la que se compita va a ser justamente la que pueda pagar el hipódromo de San Isidro, prescindiendo en una primera instancia de lo que es el fondo de reparación, que a veces tanto se demora y tantas complicaciones genera al respecto, ¿no? Y en cuanto a la programación, qué se sabe de las carreras clásicas o de los grandes premios que no se han podido correr, del Pellegrini que viene, del Jockey Club? Bueno, con respecto al calendario hay dos cuestiones. Las carreras selectivas, lo más probable, las que ya se tendrían que haber corrido y no se corrieron, es que queden vacantes, porque realmente correr un clásico para ejemplares de 2 años, cuando los ejemplares tengan tres, iría un poco en contra incluso de la naturaleza de las competencias. No así el resto de los clásicos que están estipulados para lo que decimos nosotros caballos mayores, es decir, ejemplares de 3 años y más edad o 4 años y más edad, en las distintas categorías, la idea es reubicarlos dentro del calendario
establecer conversaciones con los demás hipódromos, en este caso Palermo y La Plata, para que no haya una especie de superposición de fechas, pero lo que sí se está trabajando es que al menos la fecha fuerte, como en este caso sería el Carlos Pellegrini, que mantenga su fecha tradicional de disputa a mediados de diciembre, y bueno, eso va a obligar a que tal vez se junte un poco las carreras que lo anteceden, ¿no? Hablando de Jockey Club, la Polla de Potrillo, Polla de Potranca, el Gran Premio Nacional. Se sabe que Palermo, por ejemplo, en el caso de las pollas que históricamente se corrían dentro de la primera quincena de septiembre, ya las quiere mudar a la segunda parte de septiembre, finales de septiembre, y en ese caso podría ocurrir algo parecido con el Jockey Club, ¿no? En lugar de que se corra a mediados de octubre, que vaya a finales de octubre y así empezar a ajustar un poco, al menos estas carreras, ¿no? Que son las selectivas, que son las más fuertes, que son las más importantes de nuestro calendario, y después, bueno, las que no se han podido correr, como te decía recién, esperar al próximo año, porque, insisto, las carreras que se tendrían que haber disputado para los ejemplares de 2 años es un poco en vano que se haga ahora. Pablo, y en cuanto, o sea, se sabe que es sin público, ¿no? Pero en cuanto a la caballada, ¿va a ser únicamente con todos los caballos estabulados en San Isidro o se va a abrir también para cualquiera? Es decir, si un caballo quiere ir de Río Cuarto, por ejemplo, de nuestra zona, ¿podrá hacerlo? ¿Se habló algo de eso? Sí, sí, sí. San Isidro tiene la misma idea que tiene Palermo. La idea es hacer carreras abiertas para que puedan correr todos los caballos del país. Pero lo que pasa es que ya ahí va a depender de la jurisdicción y de lo que se manejen en cada una de las provincias y de la posibilidad que tengan los caballos de viajar hasta los hipódromos principales. San Isidro, obviamente que puede hacer carreras con el Parque Caballá que tiene en Campo 2. No le sobra caballada, pero lo podría hacer. Pero la idea no es justamente achicarlo, la idea es que puedan llegar los caballos de distintas partes del país. Insisto y reitero, después va a quedar supeditado a la posibilidad y a realmente que puedan hacerlo y puedan acercarse, pero justamente lo que se está buscando es tratar de hacerlo de esa manera. De todos modos, eso te diría que es algo que las autoridades lo están trabajando también, pero hoy, dada la imperiosa necesidad que tenemos de volver a competir, es hasta importante y primordial al menos empezar a hacerlo en las primeras reuniones con el Parque Caballero que disponen al menos San Isidro, porque la idea justamente después de 5 meses de inactividad es empezar a correr nuevamente. ¿Cuántos caballos hay actualmente en entrenamiento, Pablo? ¿Se fueron algunos al campo? ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos tienen entrenando? Sí, no, no hubo, mirá, yo la verdad que no tengo las cifras exactas. Sé que el Parque Caballar del Centro de Entrenamiento de San Isidro siempre ronda los 2.000 ejemplares. Ha habido un éxodo de ejemplares, pero no, no tanto, no tanto. Yo incluso lo que te podría decir es que hice más bien una investigación de campo, charlando con los entrenadores y demás, y no todos los propietarios han decidido llevarse los caballos al campo, por distintos motivos, algunos porque realmente no quieren hacerlo, otros porque directamente no tienen infraestructura, no tienen a dónde llevarlo. Entonces, por H o por B, la realidad es que la mayoría de los caballos se han quedado en el centro de entrenamiento. Hablo del hipódromo de San Isidro y te puedo contar lo que yo he hablado con los entrenadores. He tenido entrenadores que me han dicho que definitivamente no se le han ido ningún caballo y siguen trabajando con el parque caballar propio que dispusieron siempre, pero bueno, eso cambia un poco. Lo cierto es que si bien no hay una cifra que yo te pueda dar concretamente, sé que el éxodo y la migración de caballos ha sido menor a lo que muchos suponen, porque insistimos, siempre se tuvo la esperanza de volver a correr en un corto lapso, más allá de que hayan pasado en el medio 5 meses, pero siempre la esperanza estuvo en un corto plazo, lo que motivaba que muchos propietarios se quedaran en el centro de entrenamiento. Vos decías al principio que había San Isidro reformado, algo de la infraestructura del hipódromo como para que esté todo dentro del protocolo sin ningún problema. Decime más o menos qué es lo que han hecho.
Bueno, entre las cosas más importantes que se hicieron fue la modificación radical en el cuarto de jockey, por ejemplo. A ver, vamos a ubicar el escenario. Nosotros supongamos que mañana San Isidro vuelve a correr. La idea de San Isidro es que se vuelva a correr con el personal indispensable para que la reunión se pueda llevar a cabo. Esto quiere decir que por las primeras reuniones hasta los propietarios van a tener el ingreso prohibido, porque la idea es que ingrese el entrenador, el jockey, el peón y quienes hacen a la obligatoriedad de que se desarrolle el espectáculo. Entonces, dentro de ese contexto y dentro de la presencia de esas figuras imprescindibles, lo que se hizo fue, por ejemplo, con el caso de los jockeys, es modificar el cuarto de jockey para que tenga el aislamiento que corresponde. Hay una cabina sanitizante que está ubicada en el ingreso del cuarto de jockey para que los profesionales lleguen con sus pertenencias, sean desinfectados y puedan ingresar a su lugar de trabajo, que es el cuarto de jockey, ya liberados o de alguna manera en condiciones sanitarias para poder hacerlo. El cuarto de jockey fue agrandado, se agrandaron los espacios, se le brindó mayor comodidad entre un espacio y otro para que tengan mayor comodidad entre los profesionales y se armó una especie de corredor hípico. Los jockeys en San Isidro salen del cuarto de jockey y van por un túnel que está por debajo de la tribuna de profesionales y salen a la tribuna que está atrás que da a lo que es el Tatasa, digamos que es la redonda de verano que le decíamos antes que es a donde van a montar ahora. Entonces ya van a ir por un corredor sanitario que van a evitar el contacto con terceros. Cuando lleguen a la redonda de montar, van a montar, los caballos salen montados, se corre la carrera y cuando vuelven se hizo un corredor paralelo, se abrió incluso una puerta que está al lado de lo que es el comisariato para que los jockeys cuando terminan de correr ingresen directamente al cuarto de jockey sin estar en contacto con terceras personas. Está estipulado que incluso la devolución y la charla con el entrenador se haga vía telefónica, vía WhatsApp, se prohíbe que se reúnan después de la carrera para que haya una devolución de comentario entre el jockey y el entrenador, y se está estudiando hasta fehacientemente si se va a hacer la foto de los ganadores, porque la idea es justamente tratar de minimizar los riesgos y que se pueda correr de la mejor manera posible desde el punto de vista sanitario. Teniendo en cuenta este protocolo que han hecho ustedes, que es espectacular, diría yo, no sé qué palabra justa, pero lo he leído y pienso que es, como dijimos acá en Río Cuarto varias veces, es mínimo el riesgo que hay de que alguien se contagie. Hay mucho más riesgo, vamos a suponer, no hablemos de otras actividades, sino en la Sí, semana, por ahí en los estudios, en ese tipo, que claro. en la misma competencia, que son, vamos a suponer, 13 carreras de un minuto, 15 minutos de competencia con los jockeys, con, con el casco, con las antiparras, con el barbijo. Eh, vos sabés que he estado pensando también la desinformación que hay en la gente de la política, en los infectólogos. Ellos salen de nosotros mismos, del pueblo, de la gente, y están ocupando un lugar hoy que toma decisiones. Y ha Claro, habido decisiones erróneas. Ha habido sí. decisiones erróneas. Este, yo creo que, no sé si no tenemos algo de culpa nosotros mismos, decir, o los dirigentes, no hay una autocrítica, por ejemplo, de los dirigentes, de decir, ¿por qué esta gente está tan desinformada de lo que es realmente el turf? Yo hasta Sí. hoy, Pablo, he estado pensando, digo, qué poco de deporte que tiene el turf para que lo metan con squash, con la pelota paleta, que es un deporte Eh, encantador, sí, sí, sí. con deportes insólitos lo han puesto. Sí, sí, Es sí, decir, sí, sí. para mí lo de deporte es muy poco lo que tiene el turf, como el automovilismo. Digamos que es un espectáculo deportivo, pero el deporte lo Ujú. hace el atleta que es el caballo y el jockey que es deportista. Pero Obvio. yo le decía el otro día a un amigo en tono de broma, he conocido propietarios que la única vez que los vi saltar es cuando el caballo de ellos
viene 100 metros adelante y faltan 20 para el disco, ¿viste? Yo pienso que tendría que haber una autocrítica. ¿Qué opinas vos? ¿Cuál es tu visión? Sí, yo creo hay dos, yo creo que hay dos responsables. Digamos, por un lado, la actividad que muchas veces reposó y descansó en esta necesidad de no tener que informar o pensando o subestimando que la sociedad nos conoce, cuando en realidad cada vez nos conocen menos. Esa es una de las causas. Y después el desconocimiento político. Pero el desconocimiento político tenemos que ayudarlo, porque si nosotros no le decimos a las autoridades o no le ponemos en auto, vos recién decías el turf como deporte, pero el turf, además de ser un deporte, es una industria. Y yo no tengo nada en contra de la gente que practica squash, o la gente que practica pádel, lo que sea. Pero no me vengan a comparar el movimiento de divisa, el movimiento o la estructura que puede generar una industria como es la de sangre pura de carrera en el país, que es el cuarto productor mundial, como es Argentina, con el squash o la pelota paleta o el deporte que sea, e insisto, tienen el mismo derecho que tenemos nosotros. Ahora, acá el error de comunicación que parte desde la industria es no comunicar que el turf es una industria, que hay cientos y decenas de miles de puestos de trabajo que dependen de esta industria, que es una industria federal, porque como bien decís vos, están tan preocupados en Río Cuarto como en Tucumán, como en Mendoza, como en Buenos Aires, como en Entre Ríos, como en Gualeguay, o en el lugar de la República que vos quieras, porque en todos lados tenemos plazas realmente importantes. Entonces, ahí están las culpas compartidas. Hay un desconocimiento por parte del gobierno, pero hay un desconocimiento del deporte como industria, porque es una industria. El turf es trabajo, el turf es una industria y eso es lo que tenemos que comunicar. No se trata de un par de tipos que realmente quieren jugar y se divierten a ver cuál de los caballos llega primero a la meta. No, hay un trabajo pecuario, hay una incidencia del campo que es fenomenal, pero bueno, realmente, volviendo a tu pregunta, creo que la responsabilidad es compartida. Como industria tenemos que mostrarnos, tenemos que comunicarnos y obviamente tiene que haber por parte del otro lado entender una aceptación y darse realmente cuenta que no es un deporte más la actividad turfística, sino como bien decíamos, es una actividad y una industria que nuclea decenas de miles de puestos de trabajo. Así es, totalmente de acuerdo, así lo dijimos aquí en Río Cuarto también. Y cuando yo decía de los dirigentes me refería a todo el país, porque todo el país se paró. No es que en el sur los dirigentes fallaron o no se llegó a comunicar esto, o que no, en todo el país se paró. En Buenos Aires se paró y hasta escuché decir en algún momento que hasta que no volviera a Buenos Aires tampoco iba a volver ningún otro hipódromo del país, lo cual Y ocurrió lo contrario. tampoco está bien, porque hay Claro, casos y casos. La seguro. falta a veces de delegar eso, por ejemplo, nosotros estamos a 220, 230 kilómetros de Córdoba Capital. En Córdoba Capital había una situación, en Río Cuarto había otra. Claro. Entonces, fue tomado, digamos, como una injusticia, ¿no? Pablo, yo te agradezco muchísimo. ¿Te queda alguna cosa que agregar? Vos sabés que te llamé para que dijeras lo que quisieras. Sí, no, Dani, la verdad que yo primero agradecerte el trabajo que haces. Te conozco, nos hemos visto poco, pero por cuestiones geográficas, pero conozco el trabajo que haces y la difusión que le das siempre y el empuje que pones por la actividad y por la industria. Nada, al contrario, yo quiero, si quedó algo en el tintero y si querés preguntar vos algo que todavía te retumbe o dé vuelta por la cabeza, lo podés hacer. Desde mi parte decirte que cuando vos quieras podés contar conmigo y hasta te propongo que lo hables con tus seguidores y que tomen nota de inquietudes que tengan y podemos hacer a futuro una nueva comunicación porque dijiste algo que es puntual, la desinformación es la contra más grande que tenemos. Entonces, te agradezco a vos que hayas sido la fuente, en este caso, hablando conmigo como jefe de prensa del hipódromo de San Isidro. Vi que la vez pasada estuviste charlando con Carlito Delfino, un colega, amigo
genio, realmente un profesional y un tipo que te va a dar información certera. Y si no tiene información, no te la va a dar. En eso tenemos que trabajar también mucho. Pero bueno, no, simplemente que la gente tenga fe, que confíe y que pronto vamos a tener buenas noticias y de hecho vamos a poder incluso disfrutar las carreras de San Isidro. Lo que está haciendo San Isidro, y es un detalle interesante, es que esto ya está estipulado. San Isidro, cuando vuelva a volver con la señal de YouTube, sin delay y con los dividendos para que la gente pueda tener las mismas comodidades que tenía en otro momento. No, no va a haber nada encriptado ni nada por el estilo, porque justamente lo que se va a buscar es captar la mayor cantidad de apuestas. Entonces San Isidro va a tener la señal online, no va a haber ningún delay posible y se va a tener también la información de los dividendos para que la gente, insisto, pueda disfrutar de las carreras de San Isidro desde donde se encuentre, porque van a poder acceder a cualquier dispositivo. Muchas gracias, Pablo. Te mando un abrazo virtual.